Cordial saludo. Mi nombre es Luz Adriana Mejía Rico y mis compañeras de trabajo son Pablo Andrea Largo León, Dora Luz Valera. Le vamos a hablar acerca de la sinapsis. Dentro de la sinapsis tenemos el potencial de acción y potencial de membrana. Dentro del potencial de acción tenemos 4 fases: polarización de reposo, despolarización, repolarización y hiperpolarización. Estas 4 fases. En la polarización tenemos una fase de reposo, un estado de reposo lineal, como lo vemos en la gráfica, menos 70. En la despolarización, ese estado de reposo cambia y se abren las compuertas del sodio por donde entran cantidades de este. Cuando ya tenemos la despolarización, tenemos la repolarización, que es donde se cierran esas compuertas de sodio, se abren las compuertas de potasio por donde este pasa. Luego de tener esta función, tenemos la hiperpolarización, que es donde se vuelve a estar en el estado que se estaba en el principio, estando en un estado de reposo, menos 70. Tenemos el potencial de membrana. Es la diferencia que hay entre las cargas intracelulares y extracelulares. Vamos a hablar de 3 características: electronegatividad, difusión de potasio y sodio, y la bomba de sodio y potasio. Electronegatividad. Vemos la neurona con sus partes, las dendritas, el axón, el botón sináptico. Si nos vamos a la membrana del axón, observando muy profundamente, analizaremos que la parte intracelular tiene más iones negativos, mientras que en la parte extracelular tiene más iones positivos. Difusión de potasio y del sodio. Como lo vemos en la imagen, tenemos la parte extracelular y la intracelular. En la extracelular podemos ver que se ve más presencia de sodio, mientras en la intracelular vemos más presencia de potasio. Bomba de potasio y sodio, podemos observar la siguiente y maravillosa función. Se entran 2 de potasio y se sacan de la célula 3 de sodio. Hola para todos, cordial saludo, mi nombre es Dora Luz Varela. En este espacio vengo a hablarles de la ley del todo o nada. La ley del todo o nada como principio fundamental del sistema nervioso. Esta ley establece que una vez se alcance el umbral de excitación de una neurona, se genera un impulso nervioso de la misma intensidad y duración, sin importar la magnitud del estímulo que lo esté desencadenando. En otras palabras, si un estímulo alcanza el umbral de excitación de una neurona, se producirá un impulso nervioso completo. Si el estímulo no alcanza el umbral, no se generará ningún impulso. No existe un punto medio, un impulso medio o una respuesta parcial. Esto significa que la ley del todo nada implica que la intensidad de un impulso nervioso es constante una vez que se ha generado. Sin embargo, la frecuencia de los impulsos puede variar para codificar diferentes niveles de estimulación. Este principio es fundamental para comprender cómo funciona la transmisión de información en el sistema nervioso. La ley del todo o nada asegura que los impulsos nerviosos se propaguen de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas, lo que permite una comunicación efectiva entre diferentes partes del cuerpo y del cerebro. Es importante tener en cuenta que la ley del todo o nada se aplica a nivel de la neurona individual.
Sin embargo, en el sistema nervioso en su conjunto, la respuesta a un estímulo puede variar dependiendo de la cantidad de neuronas que se activen y la frecuencia de los impulsos generados. Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paula Andrea Larco León. Hoy les voy a hablar sobre unos temas muy importantes como lo son la sumación espacial y temporal y la sinapsis. Pero antes voy a darles como una pequeña introducción sobre lo que son los impulsos nerviosos. Pues los impulsos nerviosos son señales eléctricas que se transmiten a lo largo de las neuronas, permitiendo la comunicación entre distintas partes del cuerpo. Estos impulsos se generan y transmiten gracias a cambios en el potencial eléctrico de la membrana neural. Sumación espacial. La sumación espacial se refiere al proceso mediante el cual varios estímulos excitatorios o inhibitorios provenientes de diferentes sinapsis en una neurona se combinan para generar un potencial postsináptico más fuerte. A continuación les voy a explicar un poco sobre esto. Bueno, nos encontramos con la múltiple sinapsis que ocurre cuando varios sinapsis activan simultáneamente a una neurona. La distribución espacial es que los estímulos llegan desde diferentes lugares en la superficie de la neurona. Efecto combinado, los potenciales excitatorios postsinápticos y los potenciales inhibitorios postsinápticos se combinan sumándose algebraicamente. Generación de potencial de acción es la suma de todos los EPSP y IPSP en el cono axónico, alcanzan el umbral necesario y se genera un potencial de acción. Sumación temporal. La sumación temporal se refiere al proceso mediante el cual estímulos repetidos a intervalos cortos provenientes de una sola sinapsis se acumulan para producir un potencial postsináptico suficientemente fuerte. En esta ocurre una frecuencia de estímulos, que ocurre cuando un solo axón envía múltiples señales en rápida sucesión. También hay intervalos cortos, que es que los potenciales llegan en intervalos de tiempo tan cortos que se superponen. Nos encontramos también con una acumulación de potenciales, que es que los EPSP individuales se acumulan porque no hay suficiente tiempo para que el potencial postsináptico regrese a su nivel basal antes de la llegada del siguiente estímulo. Generación del potencial de acción. Si la suma de los EPSP acumulados alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción. Estas son muy importantes. Resulta que estas formas de sumación son cruciales para la integración sináptica en el sistema nervioso, ya que permiten a las neuronas procesar múltiples señales simultáneamente y responder de manera adecuada a la combinación de señales excitatorias e inhibitorias que reciben. Y la sumación espacial y temporal son mecanismos por los cuales las neuronas integran múltiples señales sinápticas para determinar si se debe generar un potencial de acción. Ahora les voy a hablar de la sinapsis. Pues resulta que la sinapsis es la estructura especializada mediante la cual una neurona transmite un impulso nervioso a otra célula, ya sea otra neurona, una célula muscular o una célula glandular. Pues es importante para la comunicación neural y el funcionamiento del sistema nervioso. Nos encontramos con dos tipos de sinapsis, que son las químicas y las eléctricas, que son como las principales. Las químicas pues son las más comunes en el sistema nervioso humano. En este tipo de sinapsis, la transmisión del impulso nervioso se realiza mediante la liberación de neurotransmisores. Esta se compone de la neurona presináptica, que es la que envía la señal, el botón sináptico, que es el extremo del axón de la neurona presináptica, donde se liberan los neurotransmisores. La hendidura sináptica es el espacio entre las neuronas presináptica y postsináptica. La neurona postsináptica, que es la neurona que recibe la señal. Y los receptores postsinápticos, que son proteínas en la membrana de la neurona, que se unen a los neurotransmisores. Mecanismos de acción. En esta hay una llegada del potencial de acción, que es cuando se alcanza el botón sináptico, y otra que es la entrada del calcio, que es la despolarización de la membrana,
donde esta abre los canales del calcio dependientes del voltaje y permite la entrada. También está la liberación de neurotransmisores, que es un aumento donde se induce la fusión de vesículas sinápticas con la membrana presináptica, liberando neurotransmisores en la hendidura sináptica. También está la unión a receptores, que es donde se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana postsináptica. Por otro lado, también tenemos la respuesta postsináptica, que es la unión de los neurotransmisores a los receptores, donde se puede generar un potencial postsináptico excitatorio o un potencial postsináptico inhibitorio. Los neurotransmisores comunes nos encontramos con el glutamato, con el inhibitorio, que sería la dopamina, con el serotonina, acetolina y entre otros. Por otro lado, la sinapsis eléctrica es menos común y permite una transmisión rápida de los impulsos nerviosos mediante el paso directo de iones entre neuronas a través de canales llamados conexones. Estas se componen por estructuras que forman canales que conectan el citoplasma de las neuronas adyacentes, permitiendo el flujo directo de iones. Esas las llamamos conexones. Mecanismos de acción. En esta encontramos acoplamiento eléctrico, que es que los potenciales de acción pueden pasar directamente de una neurona a otra a través de las conexiones. Transmisión rápida. Debido a la conexión directa, la transmisión es extremadamente rápida y bidireccional. Bueno, esa tiene muchas funciones y una gran importancia, ya que en esa encontramos la transmisión de información. La sinapsis permite la comunicación rápida y precisa entre neuronas esenciales para todas las funciones del sistema nervioso. También encontramos el procesamiento y modulación, que es que las sinapsis químicas pueden amplificar, inhibir o modular las señales nerviosas mediante la acción de diferentes neurotransmisores y receptores. Plasticidad sináptica es la capacidad de la sinapsis para fortalecerse o debilitarse con el tiempo. En respuesta a la actividad, es la base de la memoria y el aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas con disfunciones sinápticas? Pues encontramos trastornos neurológicos que están implicados con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la epilepsia. También hay trastornos psiquiátricos que se asocian con la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar. Bueno, eso ha sido todas nuestras posiciones, espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.